Buenos días muchachos, hoy comenzaremos con un tema nuevo en lo que es nuestro curso de estructuras, el cual será método de distribución de momentos o mejor conocido como el método de Cross. Este será el último método para el análisis de estructuras que veremos en nuestro curso. Así que comencemos. Primero, como un breve recuento histórico, sabemos que este método se llama así, método de Cross, porque fue desarrollado por el profesor Hardy Cross en la Universidad de Illinois alrededor del año 1924. Sabemos que todo el desarrollo del método y su elaboración propiamente dicha la presentó en 1932 en los Proceedings de la American Society of Civil Engineers. ¿Qué ocurre con este método? Este método fue muy popular en su época, aún lo es, y se diseminó rápidamente a lo largo del mundo con varias alteraciones, porque ¿qué pasa? Este método presenta una gran facilidad de cálculo con respecto a todos los otros métodos. ¿Por qué es esto? Porque este método se basa en el uso de aproximaciones sucesivas, es decir, el uso de ciclos iterativos para el cálculo de estructura. Con este método nos evitamos realizar o resolver grandes sistemas de ecuaciones diferenciales que sabemos que para estructuras complejas pueden ser sistemas de alrededor de 20-30 ecuaciones diferenciales, es decir, que habría que resolver un sistema de 30 ecuaciones con 30 incógnitas, y este método lo que realiza es una serie de aproximaciones sucesivas, es decir, que se basa simplemente en un cálculo repetitivo de varios ciclos iterativos, ¿sí? Entonces, esta fue la facilidad y la brillantez a su vez de este método en su época, que alrededor de 1934 era muy complicado, era complejo resolver sistemas de ecuaciones. Sin embargo, el cálculo iterativo de una estructura era una cosa que se podía hacer mucho más fácil. Más aún, en nuestra época actual es todavía muy válido este método porque con una aproximación bastante buena, una muy buena aproximación, podemos lograr el cálculo de estructuras con herramientas tan simples como una hoja de cálculo, ¿sí? Es decir, simplemente con estructuras aporticadas, que es para lo que se usa ese método. Este método, ya lo veremos, son estructuras con miembros de eje recto y juntas rígidas. Podemos ver que simplemente con una hoja de cálculo resolvemos el cálculo iterativo. A los que vieron ya hidráulica y mecánica de fluidos, les debe sonar este método, ya que es el mismo método que se utiliza para el cálculo de redes de distribución de aguas cerradas, ¿sí? Si recuerdan cuando lo vieron esa materia, no sé si ya la vieron todos, pero para el cálculo de redes de distribución de aguas cerradas se usa un proceso iterativo en el cual se distribuyen los caudales. Aquí se va a hacer lo mismo, vamos a hacer una distribución, pero ya no será una distribución de caudales, sino una distribución de momentos. Y a través de un cálculo repetitivo, un cálculo iterativo, podremos hallar los momentos finales en los extremos de la barra. Entonces, seguimos. Alcances y limitaciones del método. Bueno, el método de Cross, primero que nada, está limitado a estructuras conjuntas rígidas, ¿sí? Esto no quiere decir que no podamos conseguir alguna articulación en las estructuras, pero esto no es siempre la regla y está específicamente diseñado para estructuras rígidas con miembros de eje recto y sección constante. ¿Qué significa esto? Este método está especialmente diseñado para resolver estructuras aporticadas, ¿sí? Es especialmente efectivo para resolver estructuras que son todo o la mayoría de las estructuras que se realizan en ingeniería civil, es decir, estructuras aporticadas, concreto armado, lo que nos permite es mayormente realizar estructuras de este tipo, estructuras que son pórticos. ¿Qué pasa? En este método, como hemos hecho en la mayoría de los casos, se estudiarán despreciando tanto las deformaciones axiales como deformaciones por esfuerzo cortante, es decir, solamente vamos a considerar deformaciones por momento flector. No quiere decir que no podamos después, es decir, no se puede en el desarrollo del método agregar o considerar las deformaciones por esfuerzos cortantes y fuerzas axiales, pero la precisión que logramos con solamente considerando el momento flector es una muy buena precisión y se facilita mucho el uso del método. Muy bien. Este método, algo que tenemos que saber de antemano es que el método en sí funciona para estructuras en donde no se tiene grados de desplazabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes recuerdan, cuando hacemos nuestro método de rotaciones, tenemos que considerar qué clase de incógnitas tenemos.
tenemos incógnitas de rotaciones en juntas e incógnitas de rotaciones de la barra, es decir, rotaciones como cuerpo rígido de las barras y un desplazamiento de la estructura. Entonces, lo que tenemos que considerar de este método es que el método de Cross, en su forma más básica, solo puede resolver estructuras que presentan únicamente rotaciones de junta. Es decir, si nuestra estructura llegase a presentar un grado de desplazamiento, es decir, si las barras de la estructura pueden generar rotaciones de cuerda, no es que no se pueda utilizar el método de Cross. No se va a utilizar solamente el método de Cross, sino que hay que hacer un paso adicional para poder resolver la estructura. Es decir, que esta es una de las limitaciones del método. El método de Cross puede resolver estructuras donde no existan rotaciones de cuerda en las barras. ¿Sí? Para resolver estructuras con rotaciones de cuerda en las barras, debemos hacer un paso adicional aparte del método de Cross. Ya veremos en su momento cómo realizar esto. Muy bien. Metodología de trabajo. ¿Cómo se trabaja con este método de distribución de momentos o método de Cross? Él consiste inicialmente, lo primero que se hace, es considerar a toda la estructura con las rotaciones y la desplazabilidad impedida. ¿Sí? Es decir, algo muy parecido a lo que hacemos en el sistema primario del método de las rotaciones. Recuerden que toda esa metodología el método de Cross es parte del método el gran grupo de método de los desplazamientos, al igual que el método de las rotaciones es parte del método de los desplazamientos de ese grupo. Y entonces lo primero que hacemos es considerar como algo parecido a un sistema primario, donde la desplazabilidad de todas las juntas de la estructura, la desplazabilidad general de la estructura está completamente impedida. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que si nosotros impedimos la desplazabilidad de toda la estructura, lo primero que se nos generarán por las solicitaciones que están en nuestra estructura son momentos de empotramiento perfecto, ¿sí? En las barras. ¿Qué ocurre con estos momentos de empotramiento perfecto? Si nosotros tuviéramos sobre las barras una serie de solicitaciones, sabemos que esos momentos de empotramiento perfecto nos van a generar, supongamos en el caso de esta junta que tenemos aquí, los momentos de empotramiento perfecto en las barras nos generarán momentos en los extremos de las barras, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Si nosotros consideramos esos momentos en los extremos de las barras, sabemos que ellos al pasar a la junta van a generar momentos que están en la junta. ¿Sí? Si nosotros consideramos esos momentos en la junta, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en la junta, sabemos que esa junta estará en desequilibrio, es decir, va a haber un desequilibrio de momentos, ya que el momento de empotramiento perfecto que nos dará en un extremo de la barra no estará relacionado con el momento de empotramiento perfecto que se genera en la otra barra contigua. ¿Sí? Entonces, al hacer la sumatoria de momentos en esta junta, sabemos que va a estar en desequilibrio. ¿Qué ocurre con ese desequilibrio? Cuando la rotación está impedida, sabemos que en esta junta se va a generar un momento que va a ser el que impida esa rotación. ¿De acuerdo? Es decir, si esta barra estuviera cargada y esta barra estuviera cargada, se generarán dos momentos de empotramiento perfecto, uno en cada extremo. Cuando esos momentos de empotramiento vayan a la junta, como si estuviéramos haciendo el despiece, sabemos que el momento resultante va a ser impedido por una fuerza que va a ser la fuerza que genera la restricción. ¿De acuerdo? Si nosotros luego logramos o quitamos ese vínculo, sabemos que se va a generar un momento en esta junta, ¿cierto? Un momento que genera una deformación. Un momento que genera rotación de la junta y deformación en las barras. ¿Qué pasa? Ese momento que se nos genera es simplemente el momento que se genera en la junta cuando está impedida, solo que en sentido contrario. Si bien recuerdan, lo mismo que ocurría en nuestro método de las rotaciones. Es decir, que en este método de Cross lo que consideramos es ahora, luego de esa especie de sistema primario, consideramos ahora un sistema complementario, algo parecido al sistema complementario del método de las rotaciones. Solo que lo que estamos originando, lo que pasa aquí, es que solo liberamos una sola de las juntas, ¿sí? Cual sea de esas juntas. Y en ella sabemos que por el desbalance de los momentos de empotramiento que calculamos al principio, se va a generar una rotación de junta, ¿sí?
¿Qué pasa? Este momento externo, nosotros sabemos que la estructura en realidad no puede estar en desbalance de momentos. Por lo tanto, este momento que se nos está produciendo aquí por el desbalance de los momentos de empotramiento tiene que repartirse de nuevo a la barra. ¿Sí? Sé que por ahora es algo complicado, por ahora es algo que no ven todavía, pero ese desbalance de momento tiene que repartirse otra vez a los extremos de las barras de tal forma de que la junta quede completamente en equilibrio. ¿Sí? La idea de este método es nosotros tener dos momentos originales, que son los momentos de empotramiento perfecto, y luego, mediante el equilibrio de momentos en la junta, ir repartiendo esos momentos para que la junta llegue a un momento en que esté en equilibrio. ¿Sí? Ya veremos más adelante cómo vamos a hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos todo lo que era la metodología, cuando se aplica ese momento, es decir, cuando está esta junta en desbalance, para volverla a balancear, para que esté balanceada, este momento tiene que irse una parte de él a este extremo de la barra y una parte de él a este otro extremo de la barra. Y eso lograría que la junta esté en balance. ¿Qué pasa? Cuando parte de ese momento está en esta junta y parte de este momento está en este extremo, él va a generar ahora también momentos en estos extremos de las barras. Y habría que también balancear cada una de estas juntas. Lo mismo ocurrirá cuando tratemos de balancear estas, van a quedar en desbalance estas. Y así sucesivamente. Por eso es un proceso iterativo. Es decir, cuando tratemos de balancear una, las otras van a quedar desbalanceadas. Por lo tanto, vamos a tener que balancear esa y cuando balanceemos esta, las otras dos van a quedar desbalanceadas y así sucesivamente hasta que, realizando el proceso, el ciclo de balanceo varias veces, es decir, de manera iterativa, lo hacemos repetidas veces, llegaremos a que cada vez vamos llegando a momentos que son más exactos, es decir, el desbalance va a ser menor y llegaremos, dependiendo del grado de exactitud que queramos, a los momentos correctos, es decir, los momentos definitivos en los extremos de las barras. ¿Sí? Sé que ahora es un poco complicado el concepto, pero ya con lo que vamos a ver ahorita les va a quedar mucho más claro. Entonces, como les estaba diciendo, cada nodo gira libremente. Ese nodo que gira libremente, al estar en desbalance, para poder el balancearse, vamos a tener que distribuir el momento que se genera, el momento desbalanceado en el nodo, a los extremos de las barras. Y esos extremos de las barras, que están desbalanceados, van a generar ahora momentos en el otro extremo de la barra, en el extremo opuesto de la barra. Y va a desbalancear el nodo que está en el extremo opuesto de esa barra. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ocurrir un proceso iterativo en el que si tratamos de balancear este nodo, va a quedar este desbalanceado. Y si tratamos de balancear luego este nodo, los nodos extremos van a quedar desbalanceados. Si tratamos de balancear estos dos nodos extremos quedan desbalanceados y así sucesivamente hasta que cada vez que sigamos el proceso de balanceo de cada uno de los nodos, se va a hacer más preciso el proceso. Es decir, los momentos que se nos van a generar van a ser mucho más precisos, las diferencias van a ser menores hasta que lleguemos a un proceso que nos dé una buena exactitud. ¿Sí? Creo que quedó claro. Si no quedó muy claro, ya vamos a ver que va a ser fácil. Entonces, para poder entender todo este proceso de qué es el desbalanceo, cómo se transmiten los momentos, cómo es todo este trabajo, vamos a ver tres conceptos fundamentales. El primero es el concepto de rigidez. Sé que ya yo les di este concepto, ya muchos lo han entendido, sé que lo han entendido por las preguntas que me han hecho, pero vamos a repasarlo.